Le recuerdo que las elecciones del próximo 2 de junio son las más grandes de nuestra historia. Entre otras, se van a elegir 8 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Son 9 gobernaturas, elecciones muy importantes, y vamos a analizarlas con nuestra mesa de jóvenes militantes de partidos políticos. Saludo a Jimena Molina, de la campaña de Claudia Sheinbaum. Jimena, ¿cómo estás? Hola, Leo, bien, gracias. Fernanda Martínez, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Fernanda. ¿Qué tal, Leo? Y Pati Urriza, de la campaña de Álvarez Maínez, o Maínez, como le dice. Aquí anda. Oye, interesante lo que está pasando. ¿Ustedes cómo la están viendo? A ver, ustedes van por el carro completo. O sea, Morena quiere el de las 9 de las 9. Y me vas a decir que sí las van a ganar las 9. ¿Tú me vas a decir eso o no? Te voy a decir mi diagnóstico. A ver. Como ya dijiste, hay 9 entidades que en este momento están por elegir quién va a ser su gobernador, en el caso de la ciudad, jefa de gobierno. Y bueno, Morena tiene la mayoría, en la mayoría de estos estados, la ventaja en las encuestas. La tiene por lo menos en Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. ¿En cuáles es, yo creo, absolutamente inminente el triunfo? Yo diría que por lo menos en Chiapas, Puebla y Tabasco. En el resto y en Ciudad de México. En el resto hay un poco menos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Sin embargo, creo que es posible ganar. Yo creo que la ventaja de Morena sigue siendo clara, porque además estamos en un contexto de un presidente con una aprobación histórica del 73%, una candidata a la presidencia puntera que tiene una intención de voto del 65%. Y bueno, en el caso de Yucatán, apenas son 3 puntos de diferencia los que tiene Huacho con el candidato del PRIAN. Que lo gobierna el PAN. Del PAN también. Sí, bueno, todos siempre tuvieron todos los morenistas siempre tienen, más los jóvenes sí ya llegaron. Sí, con la pureza de nunca haber militado en otro partido. Pero Yucatán, Jalisco que gobierna MC, y Guanajuato, pues están en juego, pero ahí sí competidos. Yo creo que Yucatán y Jalisco todavía tienen una competencia importante. ¿Guanajuato no? Guanajuato lo veo complicado todavía, pero yo creo que tanto. O sea, en Yucatán y Jalisco podemos decir este gran dicho de caballo que remonta, gana. Sí. Entonces, yo creo que si ya nos pasó en Jalisco, si estamos así también en Yucatán, no descarto que también en Guanajuato pueda haber un triunfo de la Cuarta Transformación. Pati, pues ustedes, su ficha importante es Jalisco. Sí, creo que se va a refrendar la victoria de Movimiento Ciudadano en Jalisco, no solamente por el tamaño que tiene el partido en el estado de allá, sino más bien por los hechos con los que ha estado gobernando tanto Enrique Alfaro como sobre todo los gobiernos municipales. También en Movimiento Ciudadano se han vuelto muy importantes gobernar desde lo local para generar un proyecto nacional. Y muchos de los municipios en donde ha gobernado Movimiento Ciudadano, no solamente en Jalisco, sino alrededor de todo el país, son los proyectos políticos que han terminado por crecer y han generado condiciones para poder ser gobierno. 2 ejemplos, además del de Jalisco, con Enrique Alfaro, que gobernó el municipio de Tlajomulco, que generó buen gobierno, de ahí saltó a Guadalajara y pues se volvió gobernador. Son el ejemplo de Campeche y el ejemplo de Nuevo León, ¿no? El ejemplo de Campeche, Eliseo Fernández, que fue presidente municipal de la capital, dio muy buen gobierno y de ahí saltó a prácticamente ganarle la gobernatura a Laida Sansores, que por muchas razones que nosotros decimos que fueron ilegales, terminaron por quitarle el estado, pero que ahorita es una persona muy competitiva. Pero entonces, regresando a estas, es Jalisco, ¿y dónde ven más posibilidades? Pues tenemos mucha oportunidad de crecimiento, sobre todo en Morelos y en Guanajuato. En Guanajuato tenemos un proyecto de una joven que va a la gubernatura, que está creciendo mucho, que tiene un nombre pues muy respetado en el que viene del Congreso de Guanajuato. Y en Morelos, que se ha gestado otro proyecto que se ha partido desde los municipios, desde Tepoztlán, que es un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano, y otros municipios como Puente de Ixtla, de donde están creciendo las futuras figuras de Movimiento Ciudadano en lo estatal. Fernanda. Fernanda, quiero que empieces con Guanajuato. Guanajuato es la entidad que ha sido más tiempo gobernada por un partido político. Estamos hablando casi 30 años del PAN en Guanajuato. O sea, yo siempre digo, el día que el PAN pierda Guanajuato, cierren el partido. Guanajuato definitivamente es
el bastión panista por excelencia, y específicamente el día de hoy nos encontramos con una candidata, las dos candidatas, tanto Morena como por el PAN, pues representan también esta parte de oportunidad para las mujeres por primera vez en Guanajuato, así como en la presidencia de la República va a haber una gobernadora, y específicamente en Guanajuato, pues la verdad que la diferencia es arrasadora. Livia tiene una preferencia del 48.2% según el Universal, y específicamente también los ciudadanos de Guanajuato, específicamente, y platicando con ellos, y lo que se ve también en el gobierno es no solamente reconocen... No están preocupados por Guanajuato. No están preocupados. Definitivamente, Guanajuato de verdad... Los encuestadores que está competido, No, y siendo la verdad realistas, ahorita Jimena lo comentaba muy bien, ella dice, la vemos complicada en tal estado, nosotros podemos decir la verdad, la vemos complicada obviamente en Tabasco, en Chiapas, pero pues nosotros tenemos nuestros bastiones como Guanajuato, como Yucatán. Veracruz está cerrando la elección también. Sí. Por ahí se están empatando las encuestas entre Pepe Yunes y Rocío Nale. Y también Ciudad de México, la verdad es que la gente está teniendo y históricamente los mexicanos sí votan en esta forma de un voto de castigo cuando un gobierno pues no les representó el cambio, la opción de cambio que tanto prometía, ¿no? Y justamente en estos estados como Guanajuato, donde tenemos una candidata que fue la primera secretaria de gobierno de Guanajuato, la primera mujer, impulsó agendas como diputada, como lo es la protección de la lactancia materna en el estado. En Yucatán tú decías, es que Morena puso a un expanista, pues sí, para que ¿cómo dicen? Para que divida. Divide y vencerás, ¿no? Pero específicamente, híjole, Yucatán es el estado más seguro del país, y Mérida, específicamente donde fue alcalde en repetidas ocasiones Renán Barrera, es la quinta ciudad más segura del país. Entonces, específicamente los yucatecos tienen una cultura que ellos protegen mucho su estado y protegen su tranquilidad. Eso mismo que no pasa en muchos estados como Colima, como Zacatecas, que pueden salir en la noche, en la madrugada, los chavos al antro. En Yucatán sí se da, porque las condiciones que ha dado el gobierno de Mauricio Vila y también de Renán Barrera como alcalde respaldan esta seguridad que tienen los yucatecos con el gobierno de Acción Nacional. Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México es absolutamente obradorista y que se pronuncia siempre por los proyectos humanistas. Ustedes están tranquilos en la Ciudad de México. No, por cierto, va a haber debate, ¿verdad? El domingo. El domingo hay debate. No, o sea, confiados jamás, porque quien se confía pierde. Más bien nosotros estamos absolutamente enfocados, pero al mismo tiempo muy centrados en que no es fácil ninguna elección y que hay que tomárnosla en serio. Yo quisiera también traer a la mesa que el estado con mayor índice de homicidios dolosos es Guanajuato, que como ya bien tú comentabas, tiene 30 años siendo gobernado por el PAN, y el secretario de Seguridad lleva 12 años siendo secretario, y tan solo en los últimos 10 años en Guanajuato incrementó 340% el homicidio. Entonces, a mí sí me parece muy importante resaltar que los gobiernos locales de Acción Nacional no son eficientes en sí mismos, y que Yucatán está justamente por volver a ganar te están aquí abrumando hablar de seguridad, hablar de seguridad. A ver, o sea, quieren soltar la vena en Guanajuato. A ver, tu misma candidata lo mencionó. El trabajo en cuanto a la seguridad es un trabajo de coordinación, y algo que ha pasado a los gobiernos de oficio. No se sienta en el gabinete de seguridad, no ha querido coordinar. Porque ha hecho lo mismo con Chihuahua, porque ha hecho lo mismo con los gobiernos de oposición, y porque le está pasando exactamente lo mismo en Zacatecas, en Chiapas, en Tamaulipas, que son gobiernos de Morena. 10 años del mismo secretario de Seguridad Ciudadana. Es que no se trata, a ver, Morena, asumir la responsabilidad, es que hayan asumido la presidencia de la República y que el estado que sea lo tienen que atender. No, es que tantos años llevan gobernando el país. Si el gobernador no se quiere Morena gobierna para los mexicanos, no para los que votaron por el presidente. Dile eso así, que no se sienta en el gabinete de seguridad, que es quien no se quiere coordinar con el gobierno federal. Pues yo creo que también en las dos posiciones tenemos ejemplos fatídicos de los gobiernos. Sobre todo creo que pues uno de los más relucientes para la ciudadanía que nos escucha, pues es seguramente el ejemplo de Morelos, ¿no? El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha sido un total y absoluto desastre. Me parece que también el gobierno de Cuitláhuac en Veracruz, y así como el gobierno también de Diego Sinue en Guanajuato, han tenido decrecimientos de la seguridad que se tenía en algunos estados de la República.
tampoco le fue bien en seguridad. Mira, o sea, yo creo que ha sido un buen gobernador. Sí. Pero en seguridad y porque la verdad hay cosas muy remarcables y lo que nosotros ahorita uno de los carteles es ahí el local, claro, ¿no? es que yo creo que ese es el punto del tema de seguridad y me parece que sí hay una responsabilidad más cargada hacia el gobierno nacional, porque son problemas regionales, ¿no? Si los encerramos en un solo estado de la República, nosotros sabemos que pues, el cártel Jalisco Nueva Generación está presente en Zacatecas, está presente en Guanajuato y es un tema que no se puede contener a través de un gobierno estatal, ¿no? Por eso sale de las manos y creo que ni la militarización ni la estrategia actual de seguridad han ayudado a contener ese problema. Déjenme decir, tengo que ir a una pausa, pero me parece muy interesante que empezamos a hablar de elecciones locales y acabemos en el de seguridad. Parecería que ese es el clivaje, como estábamos diciendo en la mesa pasada, que ese es lo que está en juego. Regresamos en un momento más. Regresamos con las jóvenes militantes de partidos políticos. Me pareció muy interesante. Estamos hablando de las elecciones en los 9 estados donde va a haber, donde se va a elegir a los gobernadores, que acabamos hablando de seguridad. Muy interesante. Por cierto, Yucatán, efectivamente, Yucatán es un paraíso en materia de seguridad. A mí me gustaría hablar de eso, porque términos, pues en numerología podríamos ver que pues la tasa de homicidios, de asaltos es reducida, pero un tema que ha puesto Movimiento Ciudadano sobre la mesa, sobre todo una candidata a diputada local que tenemos allá que se llama Larisa Acosta, es el tema de la paz negativa. A ver. La violencia dentro de los hogares, dentro de los lugares de trabajo, sobre todo, por ejemplo, con pescadores de sisal, la tasa de suicidios en Yucatán es altísima. Me parece que es la segunda más alta de todo el país. Entonces, podrían ser las cifras usuales que se ven pues muy bajas en temas de inseguridad, pero sí existe una violencia silenciosa dentro de Yucatán que creo que los gobiernos del PAN en los que no han puesto atención. En términos de estadísticas, en 2022 solamente 2 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero que es equivalente a Finlandia. El de suicidios y de violencia contra las mujeres dentro de los hogares. Sí, no dudo, pero comparado con otros estados. Sí, hablando que es el sexenio más violento de la historia, llevamos más de 100... El sexenio de López Obrador. El sexenio de López Obrador. Y específicamente el hecho de que Yucatán se haya mantenido dándole la tranquilidad a sus habitantes, manteniendo la seguridad, que hay otras áreas que claro que se tienen que trabajar, que claro que el gobierno tiene que poner atención, pero específicamente eso es lo que hace Acción Nacional. Acción Nacional no se tapa los ojos y dice todo está aquí perfecto, porque en algo que creemos y en algo que creemos las juventudes también de Acción Nacional es que no se trata de aplaudirnos entre nosotros, se trata de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y mejorarlo. Y específicamente también por algo vamos a ganar Guanajuato también y sigue siendo bastión panista. Que tienen que mejorarse cosas, claro que sí, la misma candidata lo ha dicho y que va a meterle al tema de seguridad, pero específicamente hablando también en estos estados en los que menciono donde creo que justamente la alianza va a ganar, creo que hubo un desatino también en la elección de candidaturas de parte de Morena. Rocío Nale con sus escándalos de corrupción tiene más de 37 denuncias de corrupción, ya lo sabemos con la refinería de Dos Bocas, y aparte ni siquiera es veracruzana, es de Zacatecas. También eso. Es de Veracruz, esta cosa de que tienes que nacer ahí. No, pero a ver, pero son profetas afuera de su estado. También hay que decir, ¿por qué no contienden en su mismo estado? Sí creo específicamente que los habitantes de Guanajuato, la gente de Yucatán, en Ciudad de México también hay un descontento. ¿Por qué? Porque sí entiendo que sea un bastión, que haya sido un bastión por muchos años de López Obrador, pero la realidad es que López Obrador no aparece en la boleta este año. Y la candidata que pusieron, Clara Brugada, trae arrastrando con ella la contaminación del agua, el vender las pipas con los habitantes de Iztapalapa, que Iztapalapa pues está en unas condiciones deplorables y que eso pues claro que les va a costar caro. Yo le quiero preguntar a Jimena el tema de Rocío Nale, más allá de esta cosa local de que si es veracruzana, a mí me parece un argumento bastante débil, pero sí lo que sí está duro es las acusaciones de presunta corrupción de la candidata, ¿no? Sí, a mí me parece importante... Y digo, Veracruz es un estado importante, yo creo que es el tercer o cuarto padrón de México. Sí, Veracruz es muy importante y yo quisiera Todos los estados son importantes, pero en fin, ¿no? Sí. Yo quisiera anotar algo respecto de lo de Rocío Nale. En primer lugar, pues cualquier personaje público y funcionario político
está al ojo al escrutinio, pues, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay dos cosas que están sucediendo en el caso de Rocío Nale. La primera es que ya hay una investigación que inició la Fiscalía y que habrá que esperar los resultados de la investigación. Y por otro lado, que me parece particularmente importante cuando hablamos de una figura política, que es dar la cara. O sea, Rocío Nale no ha dejado de dar entrevistas porque se sabe que en tanto política y representante y aspirante también a gobernar un estado que seguramente vamos a volver a ganar, pues tiene que dar la cara. Y lo ha hecho. Hay muchas entrevistas, la audiencia las puede buscar en internet fácilmente y ella no ha dejado de dar la cara. Entonces, yo lo dejaría como una actuación de contención de estos señalamientos, pues bastante prudente de parte de nuestra futura gobernadora de Veracruz. Muy bien. Me queda para conclusiones 30 segundos cada una. Pati. Bueno, nada más, aquí ya saqué la cifra. Es de 2 por cada 100,000 habitantes los homicidios dentro de Yucatán, pero es el número 1 en tema de suicidios con 26.9 por cada 100,000 habitantes. Mira, no sabía yo ese dato, es interesante. Por temas de alcoholismo, salud mental, trastornos, pérdida de empleo. Creo que esos son los temas en los que hay que poner atención y me parece que un gobierno joven para Yucatán vendría muy bien para estas características que ahora tiene que enfrentar. Y Vida Gómez, que es la candidata allá en Yucatán, nos podría ayudar mucho a tratar estos temas de paz negativa. Y finalmente, pues también llamar a la audiencia muchísimo a que se fijen quiénes son sus candidatos a alcaldes, a presidentes municipales. Son las autoridades más cercanas a la ciudadanía y me parece que de ahí se puede dar el salto a una mejor coordinación con los gobiernos estatales. Y pues nada, decir que Rocío Nale, pues además es la señora hidrocarburos del país, entonces creo que no debería de llegar al gobierno de Veracruz. Jimena, 30 segundos. Sí, yo concluiría diciendo que vamos bien, que Morena va a arrasar en la mayor parte de los estados que están disputando una gubernatura, que aquí en la Ciudad de México además es muy claro el triunfo de Clara Brugada, no solo porque las encuestas así lo indican, sino porque en el simulacro electoral los universitarios ayer decidieron en su mayoría por Claudia Sheinbaum y por Clara Brugada. En todas las universidades de la ciudad. Fue Universidad de la Salud, Tecnológico, UACM, UNAM y me parece que con 300,000 habitantes. Sí. 30 segundos. Llamar también a la audiencia, justamente nos enfrentamos a una de las elecciones, pues la elección más grande, se disputan cargos de elección popular en todos los estados, tanto presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, y específicamente llamar también a la audiencia, a los jóvenes que nos están escuchando, el precio de desentenderse de la política es que nos gobiernen los peores. Entonces, no dejen que nadie más decida por ustedes decidan por quienes creen que sean la alternativa por la que su estado, su municipio, su sección y su colonia vayan a estar muchísimo mejor, porque específicamente sí tenemos una responsabilidad muy grande en estas elecciones y no es cierto que las encuestas lo definen. Las elecciones se ganan en las urnas y este 2 de junio vamos a ganar con Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República y en las gubernaturas. Pues sí, porque hablamos mucho de la elección presidencial, pero luego para los ciudadanos es más importante. Nuestra autoridad más cercana es la presidencia municipal, las alcaldías, luego los gobernadores, el Congreso local. Y el Congreso local. Entonces sí hay que echarle luz, ojo a lo que está pasando a nivel local. Gracias, Pati, Fer, Jime, gracias por venir. Gracias, Leo. Y gracias a usted. Muy buenas noches.